Aquí, listo, vamos por acá. Ok. Levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? John Hernández. Listo, muchachos. Entonces, sí vamos por aquí, ¿no? Ahí necesitamos adicionar un formulario. Entonces, ustedes conocen la etiqueta form. Recuerden que siempre va a tener un name. FRM, salario. Vamos a tener un método. Y vamos a tener una acción, ¿no? Por favor, ponemos en mute el micrófono. Aquí va a colocarlo en numeral. Aló. Sí. Por favor, ponemos en mute para que no se escuche el ruido de atrás mientras la explicamos. Solamente habilitamos el micrófono cuando vamos a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué? Ay, Joana, a mí que me pregunte, yo no sé nada. Don Hernández, micrófono. Alex, por favor. Listo. Entonces, recuerdan el action numeral es para que recargue la página, ¿no? Por cada formulario que tengamos allí, recuerden que por cada etiqueta que abrimos, debemos tener una que finaliza. ¿Sí? Entonces, generalmente el entorno de desarrollo nos proporciona unas ayudas. Por favor, úsenlas cuando estén escribiendo código para que no nos quede de pronto mal escrito. Entonces, una de las primeras etiquetas que vamos a utilizar es label. Y en este label, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos definir tres campos, ¿cierto? Habíamos dicho que el primero era el salario diario. Entonces, salario diario. 2 puntos. Y acá cerramos el label. ¿Qué tendríamos que hacer allí? Colocar el input, ¿no? Y este es input type. La ayuda, ¿cómo aparece? Recuerden que con control barra espaciador aparece la ayuda. Este es tipo text. Le va a colocar un name. Y este va a ser sal día. Y cerramos acá. Si yo quiero aplicar un salto de línea, ¿qué hago? BR. Pere, muy bien. El otro elemento que necesitamos colocar, ¿cuál es? Es la cantidad de días trabajados. Entonces, control C, control B. Días trabajados. Días trabajo. Y aquí necesitamos el input de calcular, ¿no? O habíamos dicho otro elemento. No, Si era merecedor o no de abono. De un bono. Ah, sí. Entonces, para tirar el name, y la cantidad del abono. calcular. Y bueno, vamos a hacerlo así inicialmente. Ahorita le adicionamos los otros dos campos. Calcular y cerramos. espera que copie los códigos. Value, calcular. Antes de que lo copien. Si yo ejecuto este, miren cómo se ve. Si yo ejecuto este proyecto. ¿Sí ven cómo se ve? Una cajita montada sobre la otra y calcular. Y ahí no está haciendo nada más, sino que pintar la parte gráfica. ¿Hasta allí alguien tiene dudas? Ahí no hemos hecho nada, sino solamente HTML básico. Hasta ahí bien. Hasta ahí vamos bien. ¿El label para qué es que?
El label es para escribir una etiqueta, un mensaje, un texto. Ok. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Qué nos haría falta? Ahorita colocamos los otros campos que habíamos mencionado allí. No nos vaya a olvidar. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es descargar el Bootstrap, ¿sí o no? Entonces, yo creo que yo el Bootstrap lo tengo descargado en descargas. Y aquí aparece este señor. ¿Sí lo ven? ¿De dónde bajé este señor? Pues ustedes entran acá, página de Bootstrap, la googlean y le dicen descargar. Aquí donde dice Compiled CSS and JS, ustedes le dicen descargar. Y ahí les baja este archivo. ¿Sí lo ven en formato .zip? Profe, ¿Señor? no importa si descargo otra versión anterior. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí ya es dependiendo de lo que necesitemos hacer. Si ustedes descargan la versión 3 anterior, 3 algo, no hay problema, sino que la versión 4, que es esta la que está aquí, ya tiene otros componentes adicionales, ¿no? Igual todo eso es de cacharreo. Usted ya es dependiendo de la necesidad, pues usted implementa uno, implementa el otro. ¿Listo? Vale, gracias. Listo, entonces si yo le digo ver este en el folder, él automáticamente pues ya me aparece aquí duplicado, pero cuando yo le abro el archivo, lo que aparece entre ese archivo son estos dos directorios. ¿Qué hago con estos dos directorios? Los debo llevar a dónde? Aquí a donde dice el nombre del proyecto en esta carpeta que se llama webpage. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Vamos a ver si el archivo comprimido me lo deja hacer. No, no me lo deja. Tengo que descomprimirlo primero. Entonces voy a copiar estos dos archivos por aquí en el escritorio. Mientras tanto. Y ahorita sí, voy acá al proyecto y los adiciono. Todos lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, el clic sostenido lo arrastro y lo suelto y automáticamente ya me quedan estos dos directorios allí, CSS y el JS. ¿Cómo lo linkeo? Entonces era lo que estábamos viendo ahorita. Hasta ahí todos vamos bien. Entonces aquí en la etiqueta head yo lo voy a linkear. Entonces después del título le voy a dar enter y voy a colocar los que yo necesito. ¿Qué necesito yo? El bootstrap.css. Y aquí hay que tener mucho cuidado que sea el CSS y no el css.map, ¿sí? Y el bootstramin.css de la carpeta CSS del framework de Bootstrap. Después me voy al directorio JS. ¿Cómo determino cuáles son los que necesito? Ah, bueno, ahí sí nos toca entrar a identificar qué funcionalidades de Bootstrap nosotros necesitamos trabajar. Yo por lo general siempre les recomiendo que importen estos dos, ¿sí? El CSS y el min.css y el directorio JS importamos también el bootstrap.js y el bootstramin.js. Ya con esos 4 que tenemos allí, 2 de la carpeta CS y 2 de la carpeta JS, con eso ya tenemos muchas posibilidades para trabajar con muchas herramientas de Bootstrap. ¿Sí? Ahí están incluidas las estándar más las que ustedes se quieran imaginar allí, pero eso ya nos toca cacharrearlo porque eso tiene mucho de largo de ancho para utilidades que nosotros podemos incorporar, ¿vale? ¿Vale? Entonces ahí ya estamos diciendo, ahí está linkeado, pero que esté linkeado no significa que ya empecemos a trabajarlo, ¿no? Listo. Ahí ya nosotros tenemos que decirle, empecemos a trabajarlo. ¿Y cómo lo empezamos a trabajar? Pues ya colocando las etiquetas. Entonces, yo quiero que este formulario que hicimos aquí, que ustedes ya vieron cómo se visualiza, tenga una mejor presentación. Pues entonces, ¿qué hago? Sencillito. Me voy acá y le digo aquí, vea, yo necesito mejorar mi formulario. Entonces coloco la etiqueta form
Y entonces ustedes me dirán con cuál trabajamos. Esta es una forma, esta es otra forma. A mí me gusta la que de pronto son dos en una línea. Vamos a hacer el ejemplo con ese. ¿Por dónde está? Vamos a ver. ¿Me lo pasé? Pues este aquí. Creo que se llama abajo, profe. Esa es. Esta, fíjate que hay otra que completica. Creo que es esta. Esa. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo no me voy a poner con enredos y entonces voy a copiar todo este formulario. ¿Sí lo ven? ¿Hasta dónde lo voy a copiar? Hasta donde yo lo necesite, ¿no? En este caso lo estoy copiando todo, pero no es necesidad que ustedes lo copien todo, sino que ustedes pueden seleccionar el segmento de código que ustedes requieran, ¿no? Entonces le dije, no, selecciónemelo todo porque pues aquí, para ahorrar tiempo, entonces voy a colocarlo, lo voy a pegar aquí debajo. Ahí me pegó todo el código, ahí se pierde un toque el formato, entonces vamos a ver cómo lo acomodamos aquí. Y listo, ahí está el código de ese formulario. Este de aquí, si yo quisiera, lo puedo borrar, pero no lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque voy a cambiarle los nombres. ¿Qué nombres? Si ustedes ven este ejemplo que yo acabo de copiar, ¿tiene cuántas cajas de texto? 7 cajas. 7 cajas y un check y un botón. Para el ejemplo que yo voy a hacer, necesito las 7. Necesitamos 2, No. 3. Necesitaríamos 2 nomás, ¿cierto? Vamos a dejar las 7 para que veamos cómo opera. Este aquí lo voy a borrar. Lo único es que le voy a colocar aquí, busquemos dónde está el botón. El botón es de tipo submit, ¿sí? Y aquí le voy a decir que le coloque, en vez de sign in, le coloque calcular. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la etiqueta input type submit, ¿cierto? Pero también la etiqueta HTML button puede ser de tipo submit, entonces vamos a ver si nos funciona. Le digo aquí guardar y le voy a decir que ejecute este archivo inicio JSP para que vamos viendo cómo está quedando. Ah, pero ni antes de eso, como él me está ejecutando en el navegador de Internet Explorer y a mí no me gusta Internet Explorer, recuerden que yo lo puedo cambiar aquí en el iconito del mundo y le digo aquí a trabaje con Chrome y ya cuando lo ejecute le digo, él ya va a trabajar con Chrome, ¿no? Que eso creo que lo habíamos visto en clase, pero para los que de pronto no tuvieron la posibilidad. Entonces miren ya cómo cambió el diseño de mi formulario. ¿Y cuánta ciencia tuve que inventar? Ninguna, porque lo que estamos haciendo es utilizar lo que alguien ya creó por nosotros para hacerle un diseño mucho más agradable a nuestra aplicación, a nuestro formulario en este caso. Miren lo importante, hay que conocer las propiedades que está manejando porque vea, por ejemplo, este es de tipo password, entonces esa propiedad es de HTML para que manejen esas cajas de texto y que la contraseña o el password no se quede visible para la persona. Esta caja de texto que es de tipo email, esta caja de texto uno inclusive le puede decir que la valide, no vi el código si la está validando, que tenga la estructura de un correo electrónico. ¿Cuál es la estructura de un correo electrónico? Tiene un nombre, ¿sí? Por ejemplo, mi cuenta de correo, C. Gómez, tiene una arroba, ¿sí? Entonces él valida que tenga dentro del cuerpo de lo que estamos escribiendo el arroba, tiene un dominio, entonces en este caso es utat.edu.co, ¿sí? Él valida esa estructura y si eso no cumple, él automáticamente nos puede aparecer un mensajecito que eso está mal escrito en esa caja de texto. Igual con la dirección de correo electrónico y con el resto de datos. ¿Sí ven cómo cambia la apariencia del formulario nada más cogiendo y copiando una línea de código? Sí, profe. Sí. ¿Hasta ahí qué pregunta hay? No, ahí va bien. Ahí Listo. entendí. Entonces, ya todos los ejercicios que vamos a hacer de aquí hacia adelante
le vamos a aplicar Bootstrap, ¿vale? Para que ustedes de una vez ya lo vayan haciendo en sus máquinas y vamos practicando el tema y cada vez pues vayamos conociendo más etiquetas. Si ustedes quieren, profe, es que yo necesito otro dato en mi formulario, entonces, pues ustedes aquí lo pueden buscar, lo pueden mirar. Mira, aquí está, por ejemplo, creo que este es el de login y password, ¿sí? Están preguntando Profe, ahorita. tengo una duda Señor, acerca del Bootstrap. Usted dijo que había que copiarlo hasta uno crea que es necesario, o hasta el donde código, de uno necesite. sí. ¿Uno cómo se da cuenta en qué parte tiene que llegar lo que uno esté necesitando? Bueno, entonces nos devolvemos aquí a este ejemplo. ¿Es este? De acá arriba. ¿Qué me hizo? Bueno. Si yo necesitara nada más unas cajas de texto y no necesitara, digamos, esto que dice City, State. Vamos a poner cualquiera, profe. Señor. No te escuché la pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces les comento. Ustedes aquí tienen un formulario con una cantidad de información, entonces ustedes tienen que ir validando qué información es cada uno. Entonces, si ustedes ven, él siempre maneja unas divisiones, una etiqueta div, o unas capas que llaman en otros contextos. ¿Sí? Entonces, miren, él crea un div aquí grande y dentro de ese div adiciona otros más pequeños, otras subdivisiones. Entonces, miren, en este div que está más pequeñito, él aquí que está colocando label y el input de tipo email. Entonces, ¿cuál es ese? El label que tiene el nombre email y esta cajita de texto. ¿Sí la pillas? Sí, Entonces, sí. si yo nada más necesito el pedazo, ¿qué hago? Pues copio este pedacito de aquí, esta división, y la pego en mi proyecto. ¿Sí? Lógicamente, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que si esto pertenece a una capa superior, pues yo coloco la capa superior, el pedacito que necesito, y lógicamente el div que cierra. ¿Sí? Y ya con eso me llevo ese pedacito de código y no tengo que copiarlo todo completo. ¿Sí me hago entender? Mm, profe, ese dic, Sí, el profe. primero, ese es el cuadro que encierra todos los demás cuadritos, por decirlo así, como el organizador. No. Este div primerito que está aquí, si tú ves, abre aquí y cierra acá, ¿sí lo ves? Ah, Sí, entonces, ¿qué tiene él aquí? Él tiene otra división donde está la primer caja de texto y el primer label del email, y tiene otra división que es donde está el password. Y este div que tiene esta clase form raya row significa que va a quedar esa división en una sola línea, una sola fila, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Que me aparezca ya, este ya. email y este password en la misma fila. ¿Sí la pillas? Y que no me Sí, aparezca sí. uno encima y el otro debajo. Y ese pedacito del div lo que hace es agruparme estos dos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe, ya lo entendí. Ahora sí. Ok. Sí, sí. Listo. Y ahí para adelante, entonces, ustedes ya empiezan a revisar y a cacharrear, como se dice, de cuáles elementos son los que necesitan y pues así mismo los vamos incorporando en el proyecto. Profe, Entonces, Profe, otra pregunta. sí, señor. El Bootstrap hasta ahora ha aplicado solamente ahí en el JSP. De pronto al crear lo que es, digamos, algunas clases o el servlet, ¿habría que implementar algo ahí o ya sería normal como lo haremos trabajando nosotros? Pues a ver si te entiendo la pregunta. Cuando nosotros estamos haciendo la parte del Bootstrap, la estamos haciendo es en la parte de la capa del diseño gráfico, ¿no? Ya no Pero habría que aplicar nada, te- pues, te- en otra parte. lo que pasa es que entiendo de pronto cuando decís del server, es que del server nosotros mandamos a imprimir la página también, ¿cierto? Entonces Sí. allí también lo podemos mandar a imprimir desde el servlet, teniendo en cuenta las recomendaciones que yo les hago. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Como usted del servlet tiene que mandar a imprimir la página completa, entonces usted arranca por imprimir todos estos elementos, inclusive este linkeo. ¿Y por qué te funciona el linkeo? Porque el linkeo está en el ámbito de a nivel de proyecto. O sea que cualquier recurso que esté dentro del proyecto reconoce estas URLs.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Que en vez de escribirlo con comillas dobles, lo deben mandar a imprimir con comillas simples para los valores de las propiedades, que esa es la recomendación Ah, de siempre. ¿Listo? Igual acá con listo, estas profe. propiedades, no hay ningún inconveniente. En el caso de que necesite, Listo. lógicamente más adelante vamos a ver que nosotros desde el server no vamos a andar a imprimir el resultado, sino que se lo vamos a retornar al JSP para que él muestre la información del resultado, ¿sí? Para que donde se está originando el evento me esté retornando la respuesta. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para efectos de este ejemplo, voy a decirle, por ejemplo, vamos a trabajar con estos dos primeritos que están acá, que uno es el email y el otro es el password. Ahorita los acomodamos. Estas otras etiquetas de acá no las necesito, entonces las voy a quitar. ¿Cuál necesitamos? La del botoncito. Y la del botoncito está aquí. Entonces, si yo le digo control 6 o guardar y le digo vuelva a ejecutar, vamos a ver cómo me aparece ahorita. Entonces ya ven que me quedaron las dos cajitas allí en la misma línea y el botoncito de calcular. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, profe, sí. Sí, señor. Listo, entonces vamos a acomodar estos de acá. Voy a decirle que este primero no se llama email, sino que se llama, ¿cómo era? Salario diario, ¿sí? Salario diario. Y aquí vamos a tener este que va a ser tipo email. Si ven que el tipo cambia, esta es una caja de texto, pero va a ser tipo email. Pero nosotros no necesitamos un email. ¿Qué necesitamos? Una caja de texto normal. Ah, incluso si yo quisiera colocarla que fuera numérica, ¿qué le pongo? Number, ¿sí o no? Y voy a colocarle aquí, en vez de ID, le voy a colocar la propiedad de name. ¿Qué hice? Name igual. Y aquí le vamos a colocar saldiara que le hemos puesto. ¿Qué hace esa propiedad number? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué hace esa Si yo trato de escribir letras, él no me deja. ¿Sí? Escuchen, no sé si alcanzan a escuchar el teclado. Estoy tratando de escribir letras. Ujú. ¿Sí? Pero si le pongo números, me deja. Entonces eso es lo que hace la propiedad. Ya ustedes la utilizan pues de acuerdo con lo que van necesitando. Y si lo quiero poner al revés, ¿Cómo hace el revés? letra y no. Ah, lo que pasa es que un número se puede representar en texto, entonces ahí sí ya es un poquito, ya tocaría aplicar otros elementos. Gracias. Bien, entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Saldía, listo. El otro elemento que está diciendo acá es el password, pero yo no necesito password, sino salario por día y días trabajados, era que habíamos dicho, ¿cierto? Días trabajados. Y este se va a llamar días tra. Aquí si es de tipo password, pues yo le dejaría el password, pero yo no necesito tipo password, sino tipo ¿qué? También number. Y ya con eso quedaría mi aplicación ajustada a lo que requerimos. Ahí le di guardar y le voy a dar a actualizar ¿Qué acá. diferencia entre ID y, no, ID y NAME? Todo cambiar el name, profe, ¿no? Ah, ok. Nosotros cuando estamos trabajando acá con el mecanismo del request.getParameter utilizamos la propiedad name, pero sin embargo existen otros elementos como Bootstrap, JavaScript, otra serie de componentes complementarios o lenguajes adicionales que utilizan es el ID, el identificador. Sí, entonces yo trabajo acá, en este caso nosotros estamos trabajando es con el name, para que Ok. lo tengamos claro, ¿sí? En el momento en que necesitemos ID, pues podemos definir las dos propiedades, name y la propiedad ID. No hay ningún problema, pueden tener las dos ahí, no hay inconveniente.
Listo, ahí ya guardé. Entonces vamos a ver si esto funciona. Sí, entonces voy a hacer una pruebita aquí sencilla, que esto es de los primeros ejemplos que habíamos realizado, en los cuales ustedes atrapaban a través de un try, ¿sí? Y acá le colocaban un catch y manejaban una excepción. ¿Qué atrapamos acá? Voy a colocar entero DT, días trabajados, igual a quién. Ahí input. ¿Cómo hago la conversión a entero? Integer parse, Parseín. Sí. Integer.parseIn, ¿de quién? paréntesis, Request.get Pues, parameter y entre el paréntesis en comillas dobles al día. el mismo nombre. Entonces, para que no nos equivoquemos, control C, dentro de las comillas control B. Y si alguien quiere colocarle aquí punto .toString, pues lo podría hacer, no hay ningún problema. Y finalizo con punto y coma. Luego el otro, entero. Este es días Día trabajados. trabajado. No, el primero era sal día, entonces salario día, entonces este es SD y este es días trabajados. ¿Listo? Ese es el nombre de la variable, pues ahí no nos vamos a enredar con eso. Control C, control V, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces vamos a copiar este de acá. Aquí el tema. Y que lo único que cambia. El día extra de salida. Exacto, entonces control C Salida. y control V. ¿Qué Cambiar el, necesito hacer? creo que es un menos. ¿Cómo? En DP, creo que vale igual y eso parece un menos. Estoy viendo mal. No, es un igual. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pruebita, un punto print, SD por DT. Y listo. Me paso acá a donde está ejecutando, actualizo F5. Aquí lo voy a colocar 50.000 por 10 días. Y este es el valor. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? No, profe, pero es que esa lógica, acuérdate que no va allí, sino que eso va dentro de una clase. Ujú. Entonces, yo creo mi clase. Recuerden cómo creamos la clase. Primero creamos un Java Package y le voy a colocar este cálculos otra vez. Bueno, ya casi se acaba la clase. Este llama cálculos. Aquí le damos finish. Vamos a acelerar un poquito. New. Aquí le voy a colocar Java Class. Entonces le voy a colocar salario. Le voy a dar finish. Y dentro del salario, ¿qué vamos a hacer? Entero. Salario. Días. ¿Sí o qué? Public. Bueno, aquí les voy a mostrar una cosa para que vamos aprendiendo otras dinámicas. Yo le puedo dar clic derecho aquí sobre el código y ustedes buscan, a ver, refactor. Insert code. Es el códice. No lo veo. Arriba, dos Arriba de refactor. Arriba de Refactor, refactor, arriba, dos. arriba, arriba. Ah, sí. Ese. Aquí ya ustedes le pueden colocar, cuando nosotros estemos viendo la parte de, aquí pueden colocar el constructor por default. Estemos viendo el tema de encapsulamiento para manejar getter y setter. Podemos colocar y podemos tener esta serie de opciones que manejan acá para que las vamos cacharreando, ¿no? Entonces yo le voy a colocar aquí constructor y le estábamos diciendo al constructor que seleccione cuáles son los elementos que queremos ser inicializados y él automáticamente nos mapea las dos variables, salario y día. ¿Sí la pillan? Y le digo, genérelo.
Y vean que él lo creó por nosotros. ¿Sí la pillaron cómo es? Sí, sí, sí. Sí, sí. Listo, entonces, bueno, entonces ya tenemos el método constructor. ¿Para qué nos hace falta? Un método que se encargue de retornar el cálculo del salario, ¿no? Public, Sí. pero, get, salario, y aquí le vamos a decir que retorne ¿quién? Ah, Salario por días. Y listo, ya está mi clase sencilla y básica. Pues lógicamente esto después le vamos a adicionar otros elementos, pero ya con esa nos podemos defender, ¿no? ¿Qué nos hace falta adicional? Profe, ¿Servlet? usted el servlet, usted nos dijo que teníamos que manejar un servlet, entonces vamos a crear el servlet rápidamente. Clic derecho, New, y buscamos donde dice servlet, y a este le vamos a colocar un nombre. Entonces, SRB, salario, ¿sí? SRB es como la abreviatura de que eso es un servlet que está administrando el cálculo del salario. ¿Sí la pillan? Como una definición demotécnica de lo que estamos haciendo para cumplir con el estándar de desarrollo de la nomenclatura de los nombres de los elementos. ¿Sí? ¿A dónde va a crear ese? Pues voy a decirle que por default y finish, para que no perdamos tiempo aquí con el tema. ¿Qué va a tener este servlet? Y aquí repaso el tema porque más de uno lo vi como un poco confundido en el día del parcial con esto, ¿no? Acuérdense que él maneja el método doGet y el método doPost. ¿Sí lo ven acá? Aquí está el doGet y el doPost. Pero cualquiera de estos que se invoque me llama a processRequest. ¿Y processRequest quién es? Este otro método que está aquí. Y aquí me está mandando a imprimir una página HTML. Yo esta página no la necesito. ¿Por cuál mecanismo me va a escuchar él? Pues eso depende de donde esté configurado aquí mi formulario. Y mi formulario dice que en este caso no lo tenemos configurado para que vaya a ningún lado. ¿Por qué? Porque hayamos borrado el que habíamos hecho. Entonces le vamos a colocar el name, FRM, salario, y le vamos a colocar el action. ¿A dónde me va a ir? Al servlet, ¿no? Ahorita le colocamos la ruta del servlet. Ese se llama SRB, salario. Y el método le voy a colocar que es un método get. Hasta ahí, ¿alguien tiene dudas? No, profe, ya no. Listo, entonces vamos a ver si esto funciona. Si yo lo guardé aquí y le pongo aquí cualquier valor, 4 y 5, cuando yo le dé calcular, ¿me llevó a dónde? Al servlet, ¿sí lo ven? ¿Sí ven que aquí está SRB salario? Sí. Listo, entonces, pero como no estamos haciendo nada desde el servlet, pues lógicamente él no está mostrando ninguna información. Entonces, ¿qué hago yo en el servlet? Entonces me paso al servlet. En el servlet lo que voy a hacer es capturar los valores. ¿Y cómo los capturo? Pues utilizo el código que ya escribimos acá. Y aquí en vez de copiar esto, le voy a decir control X. Borro estas dos líneas que no las necesitamos y me las llevo, eso que acabo de cortar, y lo pego en el servlet. ¿Sí? Pero no voy a mandar a imprimir este aquí porque todavía no lo necesito imprimir, sino que necesito primero crear ¿quién? La clase. Y la clase se llama salario. Salario S igual a new salario, y aquí le ponemos a quién, SD y DT. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy tratando de instanciar un objeto de la clase salario. Y lógicamente, como el servlet está en diferentes paquetes, si ven que acá está en el paquete del servlet y acá está la clase salario en cálculos, pues ¿qué me está diciendo él? Que no lo reconoce. ¿Por qué? Porque no lo he importado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adicionar el import por cálculo salario. ¿Cálculo quién es? El paquete y la clase salario.
Si ustedes le dan clic aquí en el iconito del bombillo que aparece con el rojo, les aparece estas opciones, escogen la de importar, ¿vale? Automáticamente el que hizo, él importó esa librería, ese paquete. Y ya con eso, ¿qué nos queda haciendo falta? Aquí ya mandemos a imprimir, pero mandemos a imprimir el SD, perdón, el s.get salario, ¿no? Control barra espaciadora y les aparecen los métodos que ustedes tienen en esa clase para que los utilicen. Si yo ejecutara esto, ahí le estoy dando guardar. Se demora un momentico en guardar. Creo que ya guardó. Y le voy a refrescar aquí. Y voy a colocar un valor cualquiera. 75. Ya eso me lo está mostrando desde el server. Hasta ahí es lo que hemos trabajado y ahí yo creo que está claro el tema o alguien tiene dudas. No, está todo bien, está súper. Listo, entonces alguien me decía, profe, si yo quisiera mandar a imprimir una etiqueta de Ustra desde el server, ¿lo puedo hacer? Vamos a intentarlo así rápidamente, nos quedan como 3 minutos. ¿Qué necesitamos de Ustra? Entonces yo voy a mandar a imprimir, voy a copiar todo esto, Control C, me voy acá al servlet y voy a decirle haga un out.print, vamos a ver si me lo puede mapear por default. ¿Sí? Y acá entre estas comillas dobles mande a imprimir toda la chorrera. Él nos acomoda un texto ahí, ¿sí lo ven? Miren cómo lo organizó. Y nosotros que hemos escrito ahí, nada. Sí, entonces, miren la importancia de esto que acaba de pasar acá. Este backslash se conoce como carácter de escape, ¿sí? Entonces aquí lo que está tratando de hacer es mapearme esas comillas dobles para que no lo reconozca y interfiera con el código Java. Entonces yo le estoy diciendo, vea, muéstreme toda esta información y este get salario voy a tratar de pegarlo por acá donde, bueno, vamos a dejarlo así para que vean el ejemplo. Y ahorita lo ajustamos. Entonces, este mismo formulario va a quedar repetido, pero impreso desde el server. ¿Cómo se dan cuenta que están en el server? Miren que aquí la URL dice inicio JSP. Y cuando pasemos al server, aquí va a aparecer ya el nombre del server, ¿vale? Entonces, vamos a ver si lo... Y miren, si ven que el diseño queda igualito, pero ¿quién lo está mostrando? Miren que aquí ya no es JSP, sino que lo está mostrando el servlet. Si lo pillan, ahí se lo estoy resaltando en la URL. Sí, Y tomó todas las etiquetas de Ustra